La carta de Efesios es una carta muy importante para la iglesia primitiva, como lo es para la iglesia moderna. Entendemos que el evangelio no iba a ser bien recibido en la ciudad de Éfeso, pues era una ciudad multiétnica, era una ciudad llena de dioses, más de 50 dioses, dicen aproximadamente que habían o que eran oficialmente adorados en la ciudad de Éfeso. Era una ciudad donde llegaba mucho inmigrante y mucho comerciante y traían todas las creencias que cada uno de las personas que iban llegando a la ciudad iban colocando dentro de la cultura de la ciudad. Entonces entendemos que Pablo estaba escribiendo una carta para la iglesia primitiva, donde podemos llamar a esta carta un manual de supervivencia, un manual que les iba a ayudar a ellos a permanecer en sus principios básicos. En el contexto de esta carta es un contexto doctrinal y teológico. Se dice que la carta de Efesios es una carta, una de las joyas que existen teológicamente, porque habla de los aspectos doctrinales fundamentales para los cristianos o para los que creemos en el Señor. Entonces Pablo lleva un trabajo extraordinario y espectacular en colocar cada una de los recordatorios que esta iglesia necesitaba tener en mente. Y también lo que nosotros podemos aprender de ella es bastante. Por eso vamos a verlo capítulo a capítulo. Bienvenido. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán
incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Dios nos escogió y nos escogió desde antes de la creación. Tú y yo y toda la humanidad fuimos deseados, anhelados y amados en el corazón de Dios desde antes de la creación. Y es la voluntad de Dios que nosotros lleguemos a conocerlo a Él. Pero ¿cómo podemos llevar esto a cabo? Pues Dios es quien atrae a sus hijos a su presencia. El Espíritu Santo hace un trabajo extraordinario en mostrarnos quién es Dios, en revelarnos al Hijo, y el Hijo nos revela al Padre. Pero esto es un misterio, y estos son misterios, ¿por qué? Porque el tema de la predestinación y el tema de que fuimos predestinados para conocerlo a Él puede ser un tema muy largo, y muchos de los cristianos nos encontramos en diferentes líneas respecto a la predestinación o el libre albedrío acerca de quién se acerca a Dios o no. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Si hablamos de justicia o injusticia, también es una línea muy delgada y muy amplia, donde algunos nos consideramos justos y consideramos a otras personas injustas. Entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos plantados en la justicia de Dios o no? Pues Dios nos escoge no basados en nuestra capacidad de hacer justicia. Por eso nosotros necesitamos a un rey, al único rey y dueño del universo entero, quien sabe cómo dar justicia y quien es justo y misericordioso a la misma vez. Entonces, ¿por qué Dios te escogió? ¿Por qué Él escogió que tú le conocieras? Simplemente porque tú estás en el corazón de Dios desde el principio de la creación. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. A veces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿por qué Dios nos escoge? ¿Por qué Dios quiere dejarte saber que Él existe? ¿Por qué Dios está interesado en que tú te acerques a Él, en que tengas una cercanía, que lo empieces a conocer? ¿Por qué? ¿Será porque tú consideras que eres bueno? ¿O porque consideramos que somos unas personas justas? ¿O que no hacemos mal a nadie? Pues esta no es la razón. Porque Dios siempre ha querido tener una relación personal con la humanidad. Una relación donde tú lo conozcas a Él y que tú sepas exactamente dónde estás en el corazón de Dios. Veamos lo que dice la palabra. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En el propósito de su voluntad, es el propósito de su voluntad que se va a cumplir en tu vida y en la creación. ¿Ves? Dios creó todo lo que existe: el cielo, la tierra, los animales, la naturaleza, la materia física, el espacio, el tiempo, todo lo creó Él. Y cuando Dios crea todo esto, Dios tiene un inicio y un final para la creación. Nada es eterno, solamente Él es eterno. Pero Dios tiene un propósito, el cual Él va a cumplir. Y dentro de ese propósito de la creación y de todo lo que existe, está el propósito que Dios tiene para tu vida. Y uno de los propósitos es que tú le conozcas a Él. Y por eso Él te va a hacer y te va a dar unos regalos para que a través de esta corta estadía en la tierra tú puedas conocerle a Él y su voluntad perfecta se cumpla en la tierra, la cual se está cumpliendo hoy en día, pero también se cumpla en tu vida y en la vida de tus amados.
La palabra de Dios es muy clara, donde nos habla que es el Padre quien atrae a las personas hacia el Hijo. Sí, muchas veces nosotros decimos que yo voy a buscar a Dios o que yo encontré a Dios, pero la verdad de las cosas es que Dios es quien se revela a nuestras vidas, quien hace un claro espacio para traernos a conocerlos a Él. Ahora yo me pregunto por qué muchas personas no conocen de Dios, por qué no conocen quién es Él, por qué no conocen lo que dice la palabra de Dios acerca de Él. Y yo me atrevo a pensar que es simplemente un factor que Dios es quien va llamando a quienes que Él quiere que le vayan conociendo en el momento perfecto. Yo no sé si te ha pasado a ti en algún momento, si eres cristiano o no, si has leído o escuchado una parte en la Biblia que jamás habías escuchado. Y de repente un año, un mes, una semana, un día específico es revelado algo de tu corazón. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú o lo hizo Dios? Yo pienso que Dios es quien va revelando su gloriosa presencia y su persona a nuestras vidas. Entonces es Dios quien nos atrae hacia el Hijo, y el Hijo mismo dice, es mi Padre quien atrae a aquellos que quieren que me conozcan. A todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. No sé si en algún momento tú has sentido una atracción grande de buscar quién es Dios. No sé si en algún momento ya todo lo que tienes, lo que has experimentado y lo que quieres experimentar, llega a un punto donde simplemente no satisface una sed interna de qué vamos a buscar siguiente, qué es lo próximo que vamos a hacer. Y no quiero que te confundas con la diversión y disfrutar de todos los placeres de la vida y de la creación que Dios ha colocado, pero hay una sed interna que no podemos saciar. No hay bebida, no hay películas, no hay lugares en el mundo que puedan saciar una sed interna que nos persigue constantemente, pues esa sed interna Dios la ha colocado en ti para que solamente Dios la llene en tu corazón. Hay algo que te dice, hey, necesito un cambio de vida, necesito algo diferente. Pues es eso lo que Dios ha colocado en ti, en la creación, que es un regresar al Creador, que es algo muy automático. Entonces nosotros tenemos una opción. ¿Cuál es la opción? De poder corresponder al llamado que Dios está haciendo y de corresponder a la atracción que Dios está colocando para que nosotros podamos conocerlo a Él. Jesús viene a la tierra, Dios hecho hombre, camina en la tierra, nos ve con pecado y Él ve un orfanato lleno de pecado y con pecado, con dificultades, con muchas situaciones donde nosotros no podemos corresponderle a Dios de la manera que es. Dios insiste en ir detrás de nosotros. Y es a través de su Hijo que nosotros recibimos una herencia extraordinaria, que es la herencia de sus riquezas en Cristo Jesús. Y tenemos un sello que es, como quien dice, la garantía de que nosotros somos herederos de todo lo que el Hijo hereda del Padre, de todas las riquezas, por eso dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Y este sello es el Espíritu Santo, que es Dios mismo ayudándonos a nosotros a caminar en esta vida hasta que llegue el día de la redención final. Dios camina con nosotros hasta que nosotros vayamos madurando y seamos hechos conformes a la imagen de Dios o a la imagen del Hijo nuevamente. Entonces vemos que Efesios, y no solamente Efesios, sino que la palabra de Dios nos enseña dos cosas: cómo llegar a Dios y cómo caminar con Dios, cómo llego a Dios y cómo puedo caminar con Dios. Pero el libro de Efesios en capítulo 1 nos deja con tres enseñanzas extraordinarias para la iglesia primitiva, que necesitaban un lenguaje muy especial, y también para la iglesia moderna. Hay tres cosas que podemos vivir en Cristo y que Pablo le recuerda a la iglesia de Éfeso. Y estas tres cosas son seguridad, esperanza y valentía. Seguridad de que todo lo que existe, todo lo que fue y todo lo que será, Dios tiene el control de aquello.
que Dios está trabajando en todas las cosas que están sucediendo en el mundo y en tu vida. La segunda es esperanza. Tenemos una esperanza de que todo lo que está roto en algún momento va a ser renovado, que Dios va a hacer todo nuevo, que Dios va a hacer tu vida nueva, y todas las falencias con los errores y las dificultades y las cosas que todavía no logramos cambiar, Dios las está cambiando y Dios las va a terminar de cambiar. Tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y lo tercero es que Dios nos da valentía para compartir de Cristo y del Evangelio a aquellos que todavía no han decidido escuchar la voz de Dios. Tenemos valentía como Pablo para proclamar el Evangelio de Dios sin temor alguno y sin vergüenza alguno. Que Dios les bendiga.